¿Y cuál es el fruto en ese tiempo? Porque estos son los frutos que hay que dar ya cuando hemos pasado un tiempo con la semilla de Jesús en nuestro corazón, como la plantita de tomate de árbol. Ya está plantada, pero necesita un proceso. Y al tener un proceso sale la flor. Y luego de la flor ya da el fruto. Nosotros ya nos han plantado la semilla del Evangelio en nuestro corazón. Ya hemos crecido un poquito. Tal vez ya estemos brotando la flor, algunos. Otros ya deben estar brotando los frutos. Del 1 al 10, ¿cuánta paciencia tiene usted? Eso ya es el fruto del Espíritu. Ese es fruto del Espíritu. Si usted se considera hijo de Dios, si usted se considera cristiano, entonces ese es el primer fruto que usted tiene que estar derramando. Amor, alegría, paz, amabilidad, humildad, ¿sí? Dominio propio. Esos son los frutos que nosotros ya tenemos que estar derramando en el día de hoy, porque ya estamos un buen tiempo en el camino del Evangelio. ¿Sí? Y algunos pueden decir, pero pastor, es que tal vez algo falta. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita la planta de tomate de árbol para dar un buen fruto? ¿Qué necesita? Agua, abono, fertilizantes, cuidado y tratado del terreno, ¿no es cierto? Yo sembré en una ocasión tomate de árbol. Nunca me dio fruto. ¿Y por qué será? No sé, porque tal vez no le cuidé. Porque tal vez, no sé, no le puse el fertilizante que necesitaba. Porque si yo quiero un árbol que me dé buen fruto, necesita cuidado, necesita abono. Y nosotros, ¿sabe cuál son nuestros abonos? ¿Sabe cuál es el agua que necesitamos para crecer en el Espíritu? Es esto, vea. Palabra de Dios. Si no tenemos palabra de Dios, si no estudiamos palabra de Dios, ¿cómo pretendo yo crecer en el Señor? No vamos a poder crecer en el Señor si no tenemos palabra de Dios. Es imposible. Es imposible crecer en el Señor, madurar en el Señor, si yo no tengo palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, regresemos a nuestro texto que estábamos estudiando hoy, que nos toca Romanos 8, del 1 al 39. Y yo le he puesto de título al mensaje de hoy, ninguna condenación, ninguna derrota, ninguna separación. Ahora, el libro de Romanos es uno de este capítulo, el capítulo 8, es uno de los capítulos más poderosos que existe en la Biblia, en el sentido de aplicación bíblica. Porque aquí en este texto nos explica la seguridad, la libertad y la victoria que tenemos ya en Cristo Jesús. No somos derrotados. Porque una vez que estamos en Cristo Jesús, usted y yo ya estamos en libertad. Usted y yo, el momento que venimos a Jesús, ya tenemos victoria sobre el pecado. Ya tenemos seguridad, ya tenemos esperanza. Muchas personas, a veces con un poco de miedo, culpa, inseguridad o desánimo, pasamos en el trayecto de la vida, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos tenido que topar con un desafío en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que cruzar por ese valle de sombras en nuestra vida? Pero ¿sabe qué? Este es uno de los textos bíblicos que nos recuerda que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Amén.
Vamos a aprender en este texto cómo vivir con fortaleza espiritual, confiando en que nada nos va a separar del amor de Dios. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios, hermanos? Nada. Nada nos va a separar del amor de Dios. En este capítulo, en el capítulo 8, vamos a aprender por lo menos 3 verdades esenciales. ¿Sí? No hay condenación para los que están en Cristo, número 1. Número 2, el Espíritu nos da vida, guía y victoria. Número 3, nada puede separarnos del amor de Dios. Vamos por el primero entonces. Vivimos libre de condenación. Leamos entonces entre el versículo 1 y el versículo 4. Mire lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Hay que acentuar eso. Pinte en su Biblia, si tiene usted ahí un marcador, un esfero, un lápiz, pinte en su Biblia: para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que hay para la ley, porque lo que para la ley era imposible hacer por la debilidad de la carne, Dios lo ha hecho. Por causa del pecado, envió a su Hijo en condición semejante a la de los pecadores y condenó al pecado en la carne. Ahora pues, escúchele, póngale esta atención en el versículo 1, porque nos vamos a concentrar ahí un poquito. Ninguna condenación hay. Usted ya no tiene condenación, pero ¿para quiénes no hay condenación? Para los que estamos en Cristo Jesús, no para los que andan conforme a la carne. Cuando estamos en Cristo Jesús, ya no andamos conforme a la carne. Se acabó el andar conforme a la carne. Se acabó los pretextos de decir: es que pastor, nosotros somos seres humanos, vamos a seguir pecando. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana nos llama. Ya no hay excusa. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nos libró, Jesucristo nos limpió toda nuestra vida con su sangre preciosa en la cruz. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Lo que sí podemos decir nosotros es que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Podemos vencer el pecado. ¿Vamos a tener tentaciones todos los días? Por supuesto que sí. Tentaciones existen en todo momento, mis hermanos. En cada minuto, en cada segundo, por donde quiera que vayamos. Cuando usted se vaya a su trabajo, cuando usted esté en el bus, cuando usted se vaya al colegio, a la escuela, a la universidad, cuando se vaya a donde vaya, la tentación va a estar allí permanentemente. Pero nosotros, al ser librados por la sangre de Cristo, ya no podemos, ya no debemos caer en esa tentación. Esa es la buena noticia. Que nosotros ya estamos libres. ¿Sí? Ahora usted me dirá: pastor, ¿qué hago entonces ahí si en algún momento vamos a pecar? ¿Somos seres humanos? Sí, somos seres humanos, pero hagamos el esfuerzo de reconocer y andar con rectitud en la presencia de Dios. Amén. Hagamos ese esfuerzo. Ahora, ¿cuántos de nosotros nunca hemos tenido errores en nuestras vidas? Hermanos, errores son los que más tenemos en nuestras vidas. Pero aquí hay una cosa que yo quiero que usted lo mire. Y no se deje llevar solamente por sus errores. Porque a veces, hermanos, y los digo con todo el respeto del mundo, vivimos atrapados por nuestros errores. Un error que lo hemos cometido hace años. Un error, un pecado que tal vez pasó hace mucho tiempo. Ya Jesús en la cruz nos ha librado de esos errores. No nos castiguemos más.
No se castigue usted más, no se torture, no esté diciendo, ay, es que yo pequé en el año 2000. Usted ya pecó en el año 2000, han pasado ya 25 años. Hace 25 años usted que pecó, ya Jesús le libró, ya Jesús le limpió, ya Jesús le sanó cuando usted vino delante de Cristo. Ya no tiene que estarse acordando de aquel pecado, de aquel castigo que alguna vez hemos cometido. Porque Jesús, hermanos, con su sangre preciosa, es más que suficiente para limpiarnos de todo pecado. Es más que suficiente. No necesitamos hacer alguna otra obra para estar limpios del pecado. Jesús fue suficiente. Ahora, cuando usted sienta culpa por algún error que usted cometió, vea, vaya rapidito a la cruz. Vaya rapidito delante del Señor, póstrese delante del Señor y dígale, Señor, tengo esta inquietud, ¿qué puedo hacer? El Señor le va a dar respuestas. Aférrese a esta promesa, es una promesa que el Señor le ha dado. Ya el Señor le limpió, ya el Señor le libró. Aférrese, agárrese de esa promesa. Amén. Agárrese de esa promesa. Si vivimos en la carne, vamos a morir, pero si vivimos en el Espíritu, hermanos, morirán las obras del cuerpo. Repito, cuando nosotros vivimos en la carne, van a venir, hermanos, error tras error. Pero cuando vivimos en la carne, cuando estamos en la carne, cuando todavía confiamos en la carne, vamos a seguir cometiendo errores. Van a seguir viniendo. Pero cuando nosotros estamos viviendo en el Espíritu, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu. ¿Y usted ya nació en el Espíritu? Claro. Y como ya hemos nacido en el Espíritu, significa que nosotros, nuestras victorias ya están en el Señor Jesús, porque Él ya venció por nosotros. Ya no podemos estar esclavizados del pecado. Amén. Número 2. Vamos al versículo 5. Pero la clave es, acompáñenme al versículo 13. Vamos al versículo 13. Mire lo que dice. Y si lo tenemos allí en pantalla, el versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Los malos hábitos. ¿Sabe qué significa vivir según la carne? ¿Sabe qué significa vivir según este cuerpo pecaminoso? Significa concentrarnos en los deseos egoístas del ser humano. Eso significa vivir en la carne. Vivir en la carne significa querer hacer yo para mí solito. ¿Han escuchado cuando alguien dice primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo? Y por ahí, si me acuerdo, Dios o mi familia. No, así no funciona. Cuando vivimos por el Espíritu, implica permitir que Dios nos transforme desde adentro hacia afuera. ¿Sabe qué? Hay algo que le voy a decir. Se lo he dicho varias veces y se lo voy a repetir. La iglesia no le va a cambiar vidas. Los pastores no le van a cambiar vidas. El único que cambia vidas se llama Jesucristo. Amén. Pero ¿cómo nos va a cambiar el Señor Jesús nuestras vidas? Cuando nos aferramos a su palabra. Si yo no me aferro a su palabra, ¿cómo Dios puede transformar mi vida? Decíamos de mañana en la enseñanza, si dejamos de leer la Biblia en nuestras casas, ¿cómo podemos exigir que nuestros hijos amen a Dios? ¿Me explico? Amén. Si dejamos de leer la Biblia en nuestras casas, hermanos, no podemos exigir que nuestros hijos amen a Dios.
Ese debe ser, hermanos, todo el mundo tiene derecho a escuchar la palabra de Dios, y mucho más nuestros familiares, los que están en nuestro núcleo familiar ahí dentro, los que duermen con nosotros, los que viven con nosotros, los que están bajo nuestras responsabilidades. Nuestros hijos tienen más derecho todavía de leer la palabra de Dios. Hable de Dios al comer, hable de Dios al dormir, hable de Dios al despertarse, hable de Dios cuando está en el bus, hable de Dios cuando está en el camino. Es la única manera en que nuestros hijos amarán a Dios. Es la única manera. Porque vivir según la carne significa deseos egoístas, pero vivir por el Espíritu implica permitir que Dios nos transforme las vidas, pero desde adentro. Desde acá adentro. Él es el único que transforma, el único que va a transformar nuestras vidas. Pida cada día al Espíritu de Dios dirección en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Pidamos dirección a Dios, hermanos. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces, ya cuando nos damos cuenta, ya habíamos hablado cualquier cosa y después nos estamos arrepintiendo? De gana dije eso. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado varias veces que metemos la pata y después nos damos cuenta, ¿no? Ay, Dios mío, creo que le hice sentir mal, de gana dije eso. Es por eso, hermanos, que antes de decir algo tenemos que pensar dos veces. ¿Sabe por qué? Porque la lengua, al no tener hueso, habla nomás cualquier barbaridad. Pero somos nosotros los que tenemos que aprender a controlar esa lengua. Amén. Eso es vivir según el Espíritu. ¿Sabe qué? El Espíritu le va a capacitar a usted para vencer el pecado y para vivir en santidad. Es el Espíritu de Dios el que le va a capacitar todos los días a usted. Cuando usted va leyendo la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va a caer sobre usted y le va a decir: oye, si te das cuenta, en esto estás errando y esto tienes que corregir. ¿Me explico? Porque el Espíritu de Dios nos va a capacitar todos los días para ganar, para vencer el pecado. Si no estamos en el Espíritu, no vamos a poder vencer el pecado, hermanos. Solo con el Espíritu de Dios vamos a poder vencer el pecado. Solo con la ayuda de Dios. Solo con la ayuda del Padre Celestial, quien envió a su Hijo Yeshua, Jesús, Jesucristo, como usted quiera llamarle. Cuando envió a Jesús a morir por nosotros, ya nos limpió de todo pecado. ¿Sí? Confíe en el Espíritu, en que el Espíritu produce frutos. Hermanos, cuando nosotros ya confiamos en el Señor, que Él nos ha cambiado, que Él vive en nosotros, entonces empecemos a dar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, amabilidad, bondad, fe, dominio propio, sí, paciencia. Muchos de nosotros, esa es la pata de la que cojeamos varios de nosotros, ¿verdad? El carácter, el temperamento. Eso se llama dominio propio. Alguien dice algo y yo también digo: cuidado, manos tengo, pies tengo, y nos la queremos pasar como Rambo, ¿verdad? Y nos la queremos parar de igual a igual a todos. Cuando la palabra del Señor dice el fruto del Espíritu, o sea, si el Espíritu de Dios ya vive en mí, entonces ya tengo que tener dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Controlarme. ¿Cuántos de nosotros nos controlamos? ¿Sí? Hay que controlarse. Hay que controlarse, hermanos, hasta para comer, ¿verdad? Porque algunos somos buenos hasta para comer, somos buenos para comer bastante. Hasta en eso hay que controlarse. ¿Sí? Hay que controlarse en lo que hablamos. Hay que controlarse en cómo le tratamos a nuestro cónyuge. Hay que controlarse en cómo tratamos a nuestros hijos. Hay que controlarse, en el caso de los hijos, en cómo tratamos a los padres. Aprenda a controlarse. Eso se llama dominio propio. Contrólese. Y usted va a poder controlarse solamente cuando tenga al Espíritu de Dios en su vida. Amén. Leamos el versículo 14.
del 14 al 17. Mire lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud que os haga caer otra vez en el temor, sino que habéis recibido al espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Abba Padre? ¿Ha escuchado a los niños, a los bebés, cómo le tratan al papá? Con esa inocencia, ¿cómo dicen? Papito, ¿no es cierto? Papá, con esa ternura, con ese cariño. ¿Cómo le trata usted a Dios? ¿Cómo le trata usted a Dios? Abba Padre, papá, mi Padre celestial, aquel a quien yo amo. Mire, el versículo 14 va a ser clave aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Escuche esto, escuche esto. Somos hijos de Dios, por lo tanto no somos esclavos ni del miedo ni del pecado. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo? ¿Miedo a qué? ¿Se ha dado cuenta que a veces nosotros tenemos miedo a fracasar? ¿Sí? Miedo a tomar una decisión. ¿Se ha dado cuenta? Que a veces nosotros decimos, si es que decido aquí, ¿y si me equivoco? ¿Y si decido acá? ¿Y si me equivoco? ¿Sabe qué? Deje el miedo. ¿Y cuándo va a dejar usted el miedo? Cuando el Espíritu de Dios esté reinando en su vida. Eso es algo más, otra cosa beneficiosa, un beneficio más. Póngame atención, ¿sí? Es otro beneficio más para nosotros dejar el miedo cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros. No tengamos miedo, peor del pecado. El pecado ya no vive en nosotros, hermanos. El pecado ya no está en su vida. Cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón, el pecado ya no es parte de su vida. Ya no es parte de su vida. Pero somos nosotros los que todos los días tenemos que estar ahí mismo y ahí mismo, ahí mismo y ahí mismo, cuidando nuestras acciones, cuidando nuestras palabras, cuidando nuestra manera de vivir, cuidando nuestro testimonio. Amén. Ser hijos de Dios implica confianza, obediencia y comunión con Dios. Quiero preguntarle algo a usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo intimidad en oración con Dios? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó tal vez a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, se puso a orar, a leer su palabra y a decirle, Dios, ahora quiero estar en intimidad, solo tú y yo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo fue la última vez que usted se encerró en su cuarto a orar, a estudiar su palabra y a decir, ahora estamos solo tú y yo, Señor, dime todo lo que tengas que decir? ¿Cuándo fue la última vez que usted salió tal vez al campo, a la montaña, a orarle al Señor, a decir, aquí estoy, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Saben qué? A veces nosotros pensamos que ya todo lo que estamos viviendo es la obligación de Dios. Como es Dios, tiene la obligación de darme vida. Como es Dios, tiene la obligación de darme de comer. Como es Dios, tiene la obligación de esto. Como es Dios, tiene la obligación de por aquí, obligación de por acá. Pero ¿sabe qué? También nosotros debemos poner nuestra parte, que es servir, obedecer a Dios, vivir en confianza con Él. Sí, correcto. Cuando estamos en momentos difíciles, ¿a quién debemos acudir con toda confianza? A Dios. No tenga miedo. Acuda a Dios con toda confianza. Porque a veces, hermanos, la fe no solamente es orar. La fe también es actuar. Amén.
La fe también es actuar, no es solamente orar. Usted no puede decir, yo tengo fe, solamente orar, orar, orar. No, hay que accionar. Dios va a obrar en lo que nosotros accionemos. Todas las mañanas usted vea, si es posible, póngase ahí un rótulo en su casa y diga, soy hijo de Dios, amado y aceptado tal como soy. Amén. De nuevo, soy hijo de Dios, amado y aceptado tal y como soy. Dios no necesita que usted se peine más bonito para aceptarle. Dios no necesita que usted se haga una cirugía, no sé, de nariz, de ojos, de oídos, para que usted quede más guapo, para que Dios le ponga más atención. No, Dios no necesita eso. Dios le acepta a usted tal y como es. Tal y como es. ¿Sí? Así de enojones nos acepta el Señor. Así de serios nos acepta el Señor. Y el Señor nos dice, pero claro, yo te acepto acá porque te voy a transformar. Amén. Te voy a transformar. Viva con seguridad, sabiendo que Dios tiene un propósito eterno en su vida. ¿Sabe qué? A veces nosotros queremos saber el futuro de nuestra existencia. A veces queremos saber qué nos depara el futuro. Sin embargo, no queremos descubrir cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Queremos ser buenos profesionales, queremos ser buenos abogados, arquitectos, no sé, buenos políticos. Todo queremos ser y eso es bueno, pero la pregunta que debe venir de fondo es, ¿y Dios qué está diciendo? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Sí? Obediencia. Ese es el propósito. Aprendamos a ser felices, alegres. No les estoy diciendo que seamos conformistas. No conformistas, cuidado. No. Usted puede tener negocios, usted puede tener dinero, usted puede tener bienes, todo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto está sirviendo a Dios con lo que Dios le ha dado? ¿Me explico? ¿Qué tanto le está sirviendo a Dios? Tenga un propósito. Dios tiene un propósito en su vida. Y el propósito de Dios no es que a usted le vaya mal, por si acaso. El propósito de Dios no es que usted viva en sufrimiento. El propósito de Dios no es que usted viva de tumbo en tumbo. El propósito de Dios es que nosotros aprendamos a levantarnos con nuevas fuerzas todos los días. Y decir, yo soy más que vencedor en aquel que dio su vida por mí. Yo puedo hacerlo. Yo lo voy a hacer para la gloria de Dios. Amén. Usted es capaz. Usted puede. ¿Sí? Pero necesitamos vivir en obediencia. Necesitamos vivir en comunión con el Señor. Siguiente, número 4. Quiero que vayamos al versículo 18. Y el versículo 18 dice lo siguiente. No sé si tenemos allá, sí. Mire lo que dice. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Entendamos de nuevo. Considero que en nada se comparan los sufrimientos de la actualidad, nada se compara con esa gloria eterna que tendremos a futuro. Amén. ¿Qué significa esto? El sufrimiento es real, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido alguna vez en nuestra vida? Es real. ¿El sufrimiento duele, hermanos? ¿El sufrimiento incomoda? Sí. El sufrimiento hasta nos hace dar ira, ¿verdad? Nos da desesperación el sufrimiento. Sí, hermanos, es una realidad. Pero yo recuerdo
Cuando tuve la oportunidad de pasar en el ejército nos decían algo: nada es eterno, todo pasa. Todo pasa, nada es eterno. El sufrimiento que ahora usted está viviendo no es eterno. Algún rato se acaba. El sufrimiento que ahora, los padecimientos que usted tiene, los desafíos que usted tiene en este momento, habrá un día en el que usted se va a estar riendo y va a decir: lo hemos logrado, porque Dios ha sido fiel con nosotros en todo tiempo. ¿Sí? Así que el sufrimiento no es eterno. El sufrimiento no es eterno, hermanos. Hay esperanza. ¿Sí? Pero es más, ¿sabe qué? En medio de esa circunstancia difícil, aprendamos a sacarle lo positivo. ¿Sabe qué es lo positivo? Que así no lo crea, hermanos. En medio del sufrimiento nos apegamos más a Dios, ¿sí o no? Sí, sí. Cuando estamos en ese momento difícil, ay, Diosito Santo, si Dios me escuchara, al menos ya nos apegamos más a Dios. Amén. Entonces, ahora, hermanos, el sufrimiento no es que sea bueno estar sufriendo siempre. No, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que aprendamos a sacar lo positivo del sufrimiento, que es pegarnos cada día más a la presencia de Dios. Aprendamos a alabar a Dios en los momentos difíciles, pero también en los momentos alegres. Nos alegramos en el Señor en los momentos que tal vez cuando no tenemos nada, pero también nos alegramos cuando tenemos todo. ¿Sí? Y Pablo lo dijo: sé vivir en escasez, pero también sé vivir cuando tengo. Y todo eso lo puedo hacer porque tengo a Cristo Jesús en mi vida. Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! En cada circunstancia difícil que usted viva, entonces tenga esperanza, porque no es para siempre. Lo primero, no es para siempre. Pero también en esa esperanza usted va a salir fortalecido, va a salir más fuerte. Es como el gimnasio, más o menos. ¿Cuántos de ustedes se han ido al gimnasio? ¿Sí? ¿Han ido al gimnasio? ¿Les gusta ir al gimnasio? Algunitos, ¿no? Algunitos se van lunes, el primer lunes del año, y no van más. Yo estoy seguro que ahorita ya estamos en octubre y se están poniendo metas para enero. Desde el 1 de enero voy a dejar de comer bastante, voy a hacer ejercicios, voy a bajar de peso, voy a aumentar de músculos. Pero eso va a pasar solamente la primera semana de enero, no se engañe. Sí. Pero ir al gimnasio nos hace fuertes, ¿verdad? Ir al gimnasio nos hace musculosos. Ir al gimnasio nos hace saludables. Cuando usted esté pasando un padecimiento, hágase la idea de que está en un gimnasio, porque usted va a ser fortalecido en el espíritu. Usted se va a apegar más al Señor. No estoy diciendo que el sufrimiento es bueno, que bueno que ustedes y nosotros vivamos sufriendo todos los días. No, pero sí aprendamos a tomarlo como un ejercicio. Amén. No se desanime en las dificultades. Confíe en que cada prueba, que cada desafío va a fortalecer su carácter. Su carácter. Hermanos, ¿a quién de nosotros nos gusta andar con la cara larga, con la cara de limón, con la cara amargada? ¿A quién de nosotros nos gusta andar así? ¿Usted cree que es bonito estar al lado que está solo con la cara larga todo el día? Es aburrido, hermanos. Es molestoso pasar con alguien que está solo enojado todo el día. Es molestoso. ¿Sí? No es bonito. No se siente bien. Se siente inconforme. Pero ¿sabe qué? Confíe en que Dios va a fortalecer ese carácter de enojados, de amargados que a veces tenemos. En medio de esas dificultades, aprendamos a formar nuestro carácter. Amén.
Todos los padecimientos nos van a guiar. Número 5. Vamos al número 5. Versículo entre el 28 y el 30, pero quiero que leamos el 28. Mire lo que dice el 28. Después de todos estos padecimientos, después de todo lo que nos ha venido encima, después de todos los desafíos que tenemos todos los días, el 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bienestar de quienes lo aman. Todas las cosas nos van a ayudar a bien, hermanos. Absolutamente todo. Porque nada está fuera del control de Dios. Todo está bajo el control de Dios, hermanos. Aquel desafío que usted tiene ahora está bajo el control de Dios. Pero aprendamos a confiar en Él. Dios nos llamó. Dios nos justificó. Y Dios mismo nos levantará en medio de los desafíos. Amén. Si Dios nos llamó, jamás nos dejará morir. Jamás. Si Dios mismo nos llamó a nosotros, Él nos levantará en medio de las dificultades. Él nos dará fortaleza en medio de los desafíos. Él nos glorificará. Amén. Confiemos en Dios, aunque parezca locura. Confiemos de Dios, aunque parezca que las decisiones que hemos tomado nos han llevado tal vez a cometer errores. Sí, pero confiemos en Dios, que esos errores nos fortalecerán, porque todas las cosas vienen para bien. Y Dios nos está guiando para su propósito. Amén. Veamos la última parte entonces. Vivimos inseparables del amor de Cristo. Vamos al versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién? Ni la muerte, ni la vida, ni cosa, ni tribulación, ni hambre, ni nada me apartará del Señor. Nada. Amén. Nada debe separarnos del amor de Dios. Nada. Mire el versículo 38. Desde el 35. Desde el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por favor. Mire lo que dice el siguiente. Pensé que estaba acá Mateito, no ha estado. Desde el 35, que quería que lo proyecte allá. Mire lo que dice desde el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será tribulación? ¿Será angustia? ¿Será persecución? ¿Será hambre? ¿Será desnudez? ¿Será peligro? ¿Será espada? Mira lo que dice el 37. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada puede separarnos del amor de Dios, hermanos. Nada en absoluto. Ni hambre, ni desnudez, ni tribulación. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Al contrario, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Jesucristo, Dios, a través de la muerte de Jesucristo. ¿Y cómo nos amó? Juan 3:16 está bien claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios para nosotros. Ese es el amor de Dios. Al final del día, el amor de Dios es inmutable. Nada ni nadie puede romper nuestra relación que tenemos con el Señor.
Esa verdad, hermanos, nos da confianza y nos da fortaleza espiritual. Aférrese diariamente a la verdad. No tenga miedo. Enfrente dificultades, hermanos, pero con buena actitud, con la seguridad de que Dios está con usted. No tenga miedo. ¿Sabe qué? Le puedo decir algo. La victoria está asegurada en Jesús. En conclusión, este texto de Romanos 8 nos enseña que somos libres, que somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Jamás seremos separados del amor de Dios, jamás. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Si alguna vez usted dudó del amor de Dios, recuerde esto: ninguna condenación, ninguna derrota, ninguna separación. Viva cada día en la fortaleza que Dios le da y permita que la verdad transforme su manera de orar, de actuar y de enfrentar la vida.